Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir unos chilaquiles súper fáciles, deliciosos. Esta receta es muy especial. Son unos chilaquiles que hace mi mamá. Siempre que nos invita a desayunar hay chilaquiles. Son de verdad deliciosos. No se pierdan esta receta porque seguro les va a encantar. Para estos chilaquiles estoy utilizando tortillas de maíz, obviamente. Y lo que voy a hacer es que así apiladas vamos a cortarlas por la mitad y otra vez a la mitad y luego en octavos para formar nuestros totopos. Es mucho más fácil si partimos de varias a la vez. Las voy a agregar aquí y voy a partir el resto. Esta opción de hacer los totopos a mí me gusta porque van a ser unos chilaquiles 100% caseros, pero también ya hay muchísimas opciones para que compren sus totopos listos, ya sea con aceite, horneados o como ustedes quieran. El chile que vamos a utilizar para estos chilaquiles, para la salsa, es el chile guajillo, que es este largo. Entonces lo voy a partir para quitarle las semillas. Si quieren lo pueden partir por la mitad. Y lo voy a abrir un poquito para retirarle todas las semillas. Esta salsa está hecha únicamente de chile guajillo, pero no se imaginan la delicia. No se imaginan la delicia, queda de verdad muy especial. Entonces, ya que tienen sus chiles limpios, sin semillas, los vamos a agregar a un recipiente. Yo aquí estos ya los tengo limpios, los voy a ir partiendo para que todos queden muy bien dentro del recipiente y vamos a agregar agua caliente para que los chiles se ablanden y poderlos licuar muy bien. No es necesario dorar los chiles, si lo quieren hacer lo pueden hacer, pero yo nunca lo he hecho y la salsa sí queda perfecta. Entonces voy a cortar aquí todos mis chiles y voy a agregar aquí el agua caliente. Aquí sí tiene que ser el agua súper caliente para que ayude a ablandar el chile muy bien. Los voy a cubrir, que queden súper cubiertitos todos y los voy a dejar reposar aproximadamente una media hora para que se ablande súper bien el chile. Lo necesitamos muy blandito y en lo que está esto me voy a ir a dorar mis totopos, a freírlos. Vámonos ya para la estufa. Y ya que tenemos el aceite bien caliente, vamos a ir empezando a freír nuestros totopitos para los chilaquiles. Es bien importante que tengan el aceite caliente. Cuando tenemos el aceite caliente, lo que vamos a lograr es que se frían muy bien y no absorban tanto aceite. Pero cuando el aceite está frío, se nos van a empezar a absorber mucho el aceite que hay aquí. Entonces, vamos a dejar a que se doren un poquito. Cuando se acaba la burbuja, si se fijan, cuando los agregué hirvieron muy fuerte. Y cuando se acaba la burbuja, ya están crujientes los chilaquiles. Los voy a escurrir muy bien y de todos modos los voy a poner en un papel absorbente para que se sigan drenando de todo el aceite que puedan agarrar. Y así me voy a ir con todas mis tortillas hasta que estén listos mis chilaquiles. Vean qué delicia, están quedando súper lindos. Y sobre todo vean cómo no absorben nada de grasa cuando se hace la fritura con la temperatura adecuada del aceite, que en este caso son 180 grados. Una vez que tenemos ya nuestro chile súper hidratado, separé lo que fue el agua de remojo porque esta también la vamos a utilizar. Entonces voy a poner aquí en mi Thermomix, pero ustedes lo pueden hacer obviamente en su licuadora. Lo que pasa es que cuando a veces son los chiles así muy colorados, manchan el vaso de la licuadora. Por eso me gusta hacerlo en la Thermomix y eso me protege mi vaso de la licuadora. Voy a agregar aquí todos los chiles, voy a agregar una cucharadita de consomé orgánico, que en la descripción les voy a dejar la marca. Es un consomé hecho en México, súper bueno con puros ingredientes naturales, entonces me encanta. Y tiene muy buen sabor, porque he probado muchos, pero este me gusta mucho. Vamos a agregar también sal, una cucharadita de sal, y voy a agregar de esta agüita de remojo, voy a agregar aproximadamente una taza. Fue un poquito menos, fue como media taza. Voy a licuar, prefiero irme despacito a pasarme. Y voy a licuar
hasta que esté todo perfectamente súper bien molido. Miren, tengo una consistencia un poquito espesa, pero no importa, así me lo voy a llevar a la estufa a guisarlo. Vamos a citronar bastante cebolla porque la cebolla le va a dar un sabor delicioso. La vamos a citronar súper bien y después vamos a agregar ahí nuestra salsa. Y ahorita les voy a decir qué otras cositas hay que ir ajustando para tener la salsa perfecta para unos chilaquiles deliciosos. Vámonos a la estufa. Y ahora sí, en mi sartén que tengo bien caliente voy a agregar aceite para empezar a sofreír mi cebolla. Aproximadamente son 3 cucharadas grandes. Y agregamos la cebolla en plumas. Y aquí vamos a cocinarla a fuego medio bajo a que se acitrone muy bien. Hay que darle tiempo para que no se queme y si se cocine la cebolla. Aproximadamente eso nos va a llevar de 5 a 10 minutos. Y una vez que ya está nuestra cebollita bien acitronada, vamos a agregar nuestra salsa. Vamos a mezclar y vamos a dejar que se integren los sabores. En esto que me quedó aquí le voy a agregar tantita agüita de cocción, de remojo más bien de los chiles, para agregarle más agua a mi salsa y que se acabe de ir todo el chile que se quedó aquí. Vamos a irnos despacito para que no nos quede muy líquida la salsa. Y vamos a darle un poquito de tiempo a que empiece a hervir. Voy a agregar un poquito más de agua. Fueron en total como 2 tazas del agua de remojo lo que agregué yo aquí. Voy a rectificar ahorita cómo está de sal, si le hacen falta un poquito más para agregársela en este momento. Vamos a agregarle un poquito más de consomé. En este punto ya ustedes lo prueban. Siempre es bien importante no pasarnos, esperarnos a que ya esté la mezcla en la estufa. Sí, agregarle un poquito a la hora de licuar porque ahí se integra todo muy bien, pero después ya que está en la estufa, otra vez rectificar el sazón y si hace falta agregar un poquito más de sal o de cualquier ingrediente que haga falta. Esto no nada más se los digo para esta salsa, sino para cualquier preparación que ustedes hagan. Voy a mezclar muy bien y ahorita voy a probar nuevamente a ver si ya está mi salsa como me gusta. Si se fijan, es una salsa muy sencilla, pero no se imaginan el contraste que hace, o sea, la cebolla le aporta mucho sabor y también el contraste tan rico que hace la crema y el queso que le vamos a poner con esta salsa. Una delicia. Híjole, ya está perfecta. La voy a dejar hervir aproximadamente unos 5 minutos. Esta es la consistencia que quiero, semi espesa, o sea, está espesa, no está totalmente líquida, pero es justo la consistencia que yo quiero. Entonces, que hierva 5 minutos y ya para armar nuestros chilaquiles. Entonces, ahora sí, ya que tenemos la salsa lista y los totopos, vamos a empezar a armar nuestros chilaquiles. Tengo aquí queso, crema. Obviamente le pueden agregar pollo sin ningún problema. Entonces voy a empezar agregando un poquito de totopos, que si se fijan están súper, no absorbieron nada de grasa. Prácticamente la cantidad de aceite que puse fue la cantidad que quedó en el sartén acabándolos de freír. Entonces, sí, sigan mi tip. Entonces vamos a poner una camita así de totopos. Ahora voy a agregar la salsa por la parte de arriba. Vamos a agregar un poquito de queso. Y un poquito de crema. Y vamos a hacer otra capa igual. Vamos a hacer en total 3 capas así de chilaquiles. Ahora sí, como es la última capa, una capa bien generosa de queso.
Y por último, la crema. Y ahora sí, ya que están listos, nos vamos a ir al horno. El horno lo tengo muy alto, a 190 grados centígrados, porque lo que quiero es que se funda rápido el queso y no se lleguen a remojar los totopos, sino que queden crujientes. Vámonos para el horno. Ya salieron los chilaquiles del horno. Vean qué delicia con todo el quesito gratinado. Todavía están crujientes, que para mí es algo de lo más importante. Y nada más le dejo caer unas hojitas así de cilantro antes de servir, como para darle un toquecito verde. Hay una cosa súper importante que tienen que considerar. Yo les recomiendo mucho que tengan su salsa calientita, sus totopos ya hechos, su crema, su queso, todo así como lo tenía yo listo para armar. Y normalmente en un desayuno casi siempre empezamos con la fruta, algo así. Entonces, en lo que está en la fruta y todo, ustedes ya tienen muy caliente su salsa, arman rápido su mole de chilaquiles y lo meten, nada más le van a dar, como quien dice, un golpe de calor en el horno para que se funda el queso. Y en cuanto se funde, lo sacan para que los chilaquiles estén crujientes y deliciosos. Recuerden que les pueden poner pollo, recuerden que les pueden poner también, hay gente que le gusta ponerle huevo estrellado por la parte de arriba, lo que ustedes quieran está bien. Entonces, así terminamos ya con esta delicia. Es una receta que sin duda siempre me recuerda a mi mamá, es una receta de ella que disfrutamos mucho los domingos en familia cuando nos juntamos a desayunar. Y como siempre me despido invitándolos a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.